¿Cuáles son los órganos genitales de la mujer? A ver. Adentro están el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina, que se extiende hasta el exterior. La vulva, compuesta por el orificio vaginal, el orificio uretral, los labios menores, los labios mayores, el monte de Venus y el clítoris. Ya sabes, el clítoris. Esas zonas erógenas. ¿Zonas qué? Las partes de tu cuerpo que despiertan el placer cuando son estimuladas. ¿De qué hablas? Cualquiera, de hecho, si te lo propones. Esto no hace parte de la clase. Pero si tuviera que nombrar algunas, serían la nuca, la boca, el cuello, los senos, los pezones. ¿Pero qué dices? La parte interna de los muslos, el lóbulo de la oreja, el vientre y la estrella del show, el clítoris, la zona con más terminaciones nerviosas por área. 7,000, 8,000, 9,000 ¿O más de 10,000? Eso fue incómodo de escuchar, no lo fue. Pero nos educan para que así se sienta, para que sea tabú hablar sobre el placer de las mujeres. Nosotras crecemos sin información, crecemos con tabús, no conociendo nuestros cuerpos, donde se legitima, por ejemplo, el tema del erotismo para los hombres, pero no para las mujeres. Quien habla es Mayra Bolaños, educadora para la salud del Programa de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, ORMUSA. Normal hablar de masturbación en el caso de los hombres, incluso aún a través de mitos y prejuicios, ¿verdad? Con dichos, como decimos, mira, ya tiene la mano peluda el chico, pero en el caso de nosotras eso es algo que no se toca, ¿verdad? En las primeras etapas de la vida, en la educación inicial, cuando te estás reconociendo ese cuerpo, empezás a tocarte y es decir, no, uy, eso es sucio, ¿verdad? Esa niña es sucia porque se está tocando cuando es una etapa normal de reconocimiento del cuerpo, pero que digamos que se ve de manera diferente si naces con una vulva que si naces con un pene. Entonces ahí también aparecen puntos de vista que son basadas solamente con el tema de la fisiología o desde puntos de vista netamente biológicos y no desde esa mirada holónica, como decía, de la sexualidad, donde hay otros elementos importantes, donde se va construyendo precisamente esa autonomía corporal. Es hablar de ese derecho al placer, que es un derecho sexual importante, pero que ese derecho al placer debe estar basado en conocimientos científicos y eso no pasa si no tienes información adecuada en los momentos adecuados. La memoria sobre cómo llegué a comprender lo que era un orgasmo se ha perdido con el tiempo. Tampoco recuerdo qué me impulsó a explorar mi cuerpo antes de permitírselo a alguien más. Sin embargo, estoy segura de que la educación sexual que recibí en el colegio no jugó ningún papel en ese proceso. Y esta es una realidad que lamentablemente comparten muchas mujeres. Recuerdo una vez en secundaria justamente que alguien mencionó un orgasmo, o sea, la palabra orgasmo, y todos quedamos como, ¿qué es eso? ¿Qué es un orgasmo? Y fuimos corriendo con la maestra a la que más confianza le teníamos y ella nos explica sin pena alguna y sin ningún tabú, nos dice, un orgasmo es el mayor placer que una mujer puede tener. Pero quedamos igual, o sea, quedamos igual porque bueno, ok, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo? Escuchamos a Alejandra Flores. Tiene 26 años, es odontóloga, vive en el estado de Nayarit, México, y cuando era pequeña, miraba con asombro la valentía de las chicas que, como los chicos, se atrevían a hablar sobre sexo sin reservas. ¿Pero qué tiene eso de valiente? Mucho. Sobre todo cuando los principales espacios de socialización, la familia, la escuela, las iglesias, las zonas comunitarias, alimentan el tabú en torno al placer femenino. Y en el caso de Alejandra, estuvo desde los 12 hasta los 20 años en grupos juveniles eclesiales. Para empezar, la idea que te venden acerca de que hasta que te cases, puedes sentir placer. Tienes ese permiso divino de sentir placer. Aunque sabíamos que había jóvenes que ya tenían experiencias sexuales, no se hablaba mucho porque era pecado, ¿no? Es pecado porque no está dentro del matrimonio, está súper joven, ¿cómo es porque lo está haciendo? Ni modo, pues hay que convertirlo.
No, era una cosa de encarceladora y que aparte te lleva a cerrarte, a no ver más allá, te vas haciendo también ver que cuando ves tú a otra persona viviendo su sexualidad libremente, te asusta. Pero no es solo una quien se asusta frente a esa libertad. También tiembla el sistema que controla los discursos alrededor de nuestro placer y que los patologiza, como pasó con la histeria. Y por eso reclamar, apropiarnos del territorio que es nuestro cuerpo, es una amenaza al status quo. Soy Paula Cubillos y esto es Sonoras, una serie en la que se unen las voces de mujeres iberoamericanas cuyas experiencias han sido, históricamente, un tabú para la medicina. Sonoras es un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud. Quédense con nosotras. Lo curioso del mensaje manipulador que te meten en cuestiones eclesiales es precisamente para sacar beneficio de ellos, porque precisamente este hombre era un sacerdote. O sea, yo lo conocí a los 15, o sea, con él fue mi primera vez. Recuerdo que fue una experiencia muy forzada, o sea, muy, muy dolorosa. En ningún momento pasó por mi cabeza decir, y esto es lo que hace la gente en su máxima expresión de amor sexual. Cuando la salud sexual y reproductiva de las mujeres no contempla el placer, nos impiden, entre muchas cosas, adquirir herramientas para identificar situaciones de abuso. Crecemos normalizando que nos coaccionen, porque la prioridad es complacer, no que sintamos, y así se nos va la vida. Realmente es impactante escuchar, por ejemplo, cuando tú estás compartiendo el tema de salud sexual y salud reproductiva, toca ciertos temas con mujeres adultas, mujeres ya mayores, y te dicen, estuve casada, tuve esposo, tuve hijos, pero nunca tuve un orgasmo. O sea, realmente impacta. Que una mujer mayor te diga, bueno, pero es que yo no sabía que existía y que tenía derecho al placer. Que te diga, es que las mujeres hemos nacido precisamente para cuidar de nuestro hogar, de que todos estén bien. Impacta, pero duele también, Paula. Y yo creo que eso es importante decirlo, de que esas consecuencias de habernos limitado durante tantos años y que nos siguen limitando en cuanto a información, en cuanto a la vivencia, o sea, tenés que estar pendiente de cómo sobrevivir y resistir a costa de el placer, a costa de vivir. La educación sexual que recibimos en casa, en el colegio y en otros espacios de socialización no pueden reducirse a la concepción o a las enfermedades de transmisión sexual. Es fundamental ir más allá y abordar la salud integral que implica apropiarse del propio cuerpo, reconocernos como seres sexuados. En ese sentido, creo que es importante decir que una educación integral de la sexualidad es una herramienta que le da poder a las mujeres, le da poder a las niñas, le da poder a las adolescentes, genera a través de la información de el conocimiento de nuestro primer territorio, que es el cuerpo, de cómo funciona, de cómo precisamente va cambiando, de cómo responde precisamente a estas etapas o a estos movimientos en la vida productiva y reproductiva. Digamos, la vivencia de las mujeres en relación a los hombres se ve sumamente marcada por los roles y estereotipos de género. Y en esas relaciones de poder creo yo que está la base, como yo lo mencionaba, ¿verdad?, de estos dos grandes sistemas donde te someten y subordinan. Y en el caso particular de las mujeres, decidir sobre nuestros cuerpos nos da libertad. Y hablando del cuerpo como mente, sentimientos, emociones, no solamente el cuerpo físico, sino que es ese cuerpo emocional, ese cuerpo que genera sentipensares. Cuando tenemos la posibilidad de reclamar esa libertad, nuestra forma de ver la vida cambia. Cuando estoy en la universidad, conozco a una chava. Por mi mente jamás pasó la idea de que yo pudiera enamorarme o que me atrajera una mujer hasta que la conocí a ella. Y con ella fue algo completamente distinto, ¿no? O sea, con ella era como te sientes, que te gusta, no es no. Si no te siento segura, no lo hacemos y no pasa nada. Pero incluso las primeras experiencias con ella, a mí me costaba bastante porque yo no estaba acostumbrada a que me hicieran sentir. Entonces era muy difícil permitirme, o sea, darme el permiso
de claro que te pueden hacer sentir, claro que puedes sentir. Entonces hasta ese momento que fue ya como a mis 21 o 22 años, es que pude experimentar ese máximo placer que las mujeres pueden experimentar del que me habían contado en secundaria. ¿Por qué me perdí de esto tanto tiempo? ¿Por qué permití tanto tiempo complaciendo a los demás? O bueno, complaciendo al otro sobre todo. Y permitiendo tantas cosas. Pero, o sea, no me quiero culpar, porque sé que no fue así. Y que aparte mi contexto en ese momento pues no entiende lo que hoy entiende, pero sí dije, qué bueno que estoy ya de este lado, qué bueno que lo encontré, porque te digo que yo lo veía tan lejano que incluso yo dije, no va a ser así. La cuestión de los juguetes sexuales que de pronto está satanizada, mis amigas que lo hablan tan abiertamente te ayuda a decir, a ver, pues quiero probar, ¿no? O sea, quiero hacerlo, quiero ver, porque si me están diciendo que eso te ayuda a poder conocerte más en tu cuerpo, lo voy a hacer. Y no me detuve, lo hice. Entonces, te puedo decir que no me quiero quedar sin probar nada y no quiero que eso se escuche como algo de que, quiero probar todo. No, pero todo lo que me llame la atención, no me lo quiero restringir. No quiero que nada, pensamientos externos a lo mío, me restrinjan. ¿Te imaginas un mundo donde el placer femenino no esté definido por la industria pornográfica? Donde no existan tabúes que silencien nuestras vivencias ni estereotipos que nos limiten a ser catalogadas como buenas o malas mujeres por cómo vivimos nuestra sexualidad. ¿Te imaginas que si nos cuidamos a nosotras y empezamos a crear también otra manera de relacionarnos, estamos en otros espacios de toma de decisión, sería totalmente diferente? Y quizás la sociedad misma o la mundo cambiaría definitivamente. Entonces, estos dos grandes sistemas definitivamente temen a cederle poder a las mujeres, que viene precisamente de conocerse a sí mismas y de saber que pueden ser, digamos, mucho más fuertes junto a otras mujeres. Hay dos cosas importantes acá. ¿Cómo creas ese poder individual para pasar al poder colectivo? Creo que ese es algo importantísimo, y que eso te genera una educación integral en sexualidad. Incluso desde ese contexto que a mí me definía mucho, que era la iglesia, satanizaban las marchas feministas. Entonces para mí era muy difícil entender las luchas de las mujeres, porque traía esta manipulación a pensar otra cosa. Cuando empiezo a desprenderme, fue para mí muy impactante, pero demasiado impactante, incluso desgarrador, porque yo recuerdo que cuando entendí, lloré muchísimo, me lamenté y dije, ¿cómo es posible que tantos años estuve señalando eso como malo, Dios mío? Y gracias a esas luchas feministas es que pude primero ser consciente de lo que yo padecí, de lo que yo sufrí, no me sentí sola. Entiendes que la culpa y vergüenza es normal, o sea, es algo completamente normal y la tienes que abrazar y verla con amor para poder despedirla. Al conocer relatos como el de Alejandra, no puedo evitar pensar en el poder que emana de la valentía de emanciparse. Son estas historias las que nos recuerdan por qué como mujeres estamos inmersas en esta lucha y por qué resulta crucial abordar el sesgo de género en el contexto de nuestra salud sexual y reproductiva. Luego escucho a Mayra y me lleno de expectativa, porque hay organismos como Hormuza a lo largo y ancho de Iberoamérica librando esta batalla por el derecho al territorio que es nuestro cuerpo, rompiendo con paradigmas e imaginarios socioculturales que no han hecho más que impedirnos esa relación saludable con nosotras mismas y, por ende, con las demás. Se ve difícil, pero no imposible, trabajar una igualdad sustantiva para las mujeres y entre mujeres sobre todo, porque la división entre las mujeres sigue siendo un desafío, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es otro elemento importante que hay que tomarlo en cuenta, que es como, digamos, un pilar de estos dos grandes sistemas, ¿verdad? Y que está basado con las normas sociales. Esas normas sociales que te dicen que la niña buena es esta, las niñas malas son estas, ¿verdad? Las que experimentan con sus cuerpos, las que son más libres, las que deciden sobre sus cuerpos. Esas son las niñas malas y esas son las niñas buenas. Esto nos lleva a construir espacios libres, seguros para nosotras las mujeres. Espacios de amor propio, y que ese amor propio también esté lleno de esa experiencia erótica,
hablar desde esa vivencia individual de libertad, cuando decís yo sí decidí sobre mi cuerpo, creo que es sumamente vital para compartir y para construir o para fortalecer, más bien dicho, esos lazos intergeneracionales. Agradezco infinitamente que existan estos espacios, porque sin ellos yo jamás hubiera sido consciente ni del abuso que viví, ni abrazar mi sexualidad, ni abrazar mi feminidad, ni abrazarme con amor y con cariño a todo lo que había vivido, ni abrir mi mente a una libertad de entender la variedad sexual que hay de cada uno y la individualidad de cada uno. Pues algo completamente nuevo y libre. Hace poco vi un video que hablaba sobre los microfeminismos que empleamos día a día como respuesta a ese sistema que nos oprime. Cosas como asumir que siempre se trata de una mujer cuando se menciona una figura de autoridad, o llamar al padre cuando una estudiante se enferma en el colegio en lugar de a la madre. Y después de entrevistar a estas dos mujeres para este episodio, pensé en aportar un par de granitos de arena que pueden ayudar a romper con el tabú del placer femenino. Mastúrbate. Reclama tus orgasmos. No te quedes callada con tu pareja sexual cuando algo no te gusta o cuando no quedaste satisfecha. Habla sobre tu libido sin rodeos, sin indirectas. Compra un juguete. Pide referencias a tus amigas en un café en el centro sin tener que susurrar. Usa la palabra vulva, vagina, senos, tetas y, por favor, sigue promoviendo la búsqueda del clítoris. Adicional a esto, el llamado también es a emprender procesos comunitarios de reeducación que cuestionen las narrativas presentes en los principales espacios de socialización. Que en la casa, la escuela, la iglesia no nos digan que debemos avergonzarnos o limitar nuestra sexualidad. La ropa que vestimos, lo que comemos, si ganamos masa muscular en el gimnasio, si usamos maquillaje, en fin, toda esa retórica que juzga el placer de la mujer en todos los aspectos de su vida, no solo el sexual. No tiene sentido escuchar la historia de Alejandra y conocer el trabajo que hace Mayra desde Hormuza si el epílogo es que el problema del estigma alrededor del placer de la mujer se resuelve solo masturbándose o comprando el último Satisfyer. Esta lucha debe estar encaminada a desafiar las estructuras de poder que nos impusieron ese tabú, ya que no ha sido un invento de las mujeres ni una respuesta evolutiva a abandonar la búsqueda de la satisfacción. Es producto de una construcción social en la que no tuvimos voz ni voto. Por eso aboguemos por acciones colectivas que nos ayuden a crear un mundo en el que no se nos castigue por sentir placer. Eso es lo que al final motivará los procesos individuales y logrará que las niñas, adolescentes y adultas dejen de ver el abrir estas conversaciones como un acto de valentía y las perciban como lo que son o deberían ser, algo completamente normal. Las mujeres crecemos escuchando que somos exageradas, histéricas y en exceso emocionales. A lo largo de mi vida he visto muchas pacientes con situaciones absolutamente traumáticas que en sí mismas ya generaban un contexto de dolor y de sufrimiento. Por eso nos sorprende que cuando se trata de diagnósticos psicológicos suframos la minimización de nuestros síntomas. Es cierto que tanto a hombres como a mujeres se nos atribuyen unos rasgos o unas formas de ser y de pensar que luego lo que vemos es que no se corresponde con la clínica, ¿no? Es decir, podemos atribuir a la mujer mayor emocionalidad o mayor sensibilidad, depende de la persona que tengamos delante, ¿no? En el próximo capítulo de Sonoras hablaremos de salud mental y cómo el sesgo de género configura una realidad que nos subestima constantemente. Sonoras es un podcast de la Fundación Gabo con el apoyo de Roche como parte del Premio Roche de Periodismo en Salud, producido por Cartagena Federal. La dirección, producción general, investigación y guión estuvieron a cargo de Paula Cubillos. El montaje y diseño sonoro estuvo a cargo de Elkin Oliveros. Agradecemos a la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, a Mayra Bolaños y su labor en el programa de Derechos Sexuales y Reproductivos. También agradecemos a Alejandra Flores. Si quieren seguirlas, pueden encontrar más información en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar.